Qué gusto estar aquí de nuevo. Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. También les recomendamos hacer algo de ejercicio. Les aseguro que les hará sentir mucho mejor. La salud es lo primero. Soy el profesor José Félix Obed Santos Huerta y efectivamente es un gusto estar aquí en esta sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ideas entrecomilladas. Con esto nos referimos a emplear dos puntos y comillas para citar dentro de un texto biográfico. El correcto uso de los signos de puntuación nos sirve no solo para escribir biografías, sino que son funcionales en todos los ámbitos de la escritura. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. El aprendizaje esperado que abordaremos es: escribe un texto biográfico con el propósito de emplear dos puntos y comillas para citar. Seguramente ya han tenido que recopilar información para conformar la base de un texto biográfico. Y ahora profundizaremos en las estrategias para tomar notas enfocando sus reflexiones. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para enriquecer su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para iniciar esta sesión, es importante que recuerden que un texto biográfico se escribe a lo largo de distintas etapas. Pero ahora es necesario poner en marcha un nuevo proceso, que consiste en planear, escribir, revisar y corregir. Es cierto, uno de los mayores retos que tendrán al escribir un texto biográfico es utilizar información proveniente de diversos autores y fuentes veraces. Así es, y seguramente al escuchar la palabra biografía, vendrá a su mente la vida y obra de una persona. Sí. Además de recordar que en general este relato es contado por alguien más, pues cuando la persona narra su propia vida, se trata de una autobiografía. ¡Correcto! Seguramente recuerdan cómo seleccionar, leer y reflexionar sobre las diferentes fuentes de información que les pueden servir para escribir el texto biográfico del personaje que más les interese. Ahora, identifiquemos el siguiente tipo de texto. Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1932, de madre mexicana y padre francés. Radica en la Ciudad de México desde 1942 y se nacionalizó mexicana en 1969. ¿Se dieron cuenta de qué tipo de texto se trata? Así es el extracto de un texto biográfico, con algunos datos de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Continuemos conociendo más de la vida de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska es narradora, ensayista, periodista y cronista. El periodismo y la literatura se complementan en su obra. Se dio a conocer en el medio cultural por sus entrevistas, crónicas y ensayos, reportajes realizados a las grandes personalidades del mundo intelectual mexicano. Recuerden que el texto biográfico es un escrito que aborda la vida de una personalidad histórica, popular o de interés para quien lo lee, brindando detalles respecto a sus condiciones de nacimiento y, si ya no está vivo, de su muerte. También puede hablar de sus triunfos y fracasos, así como de otra información pertinente. Las biografías son elaboradas por un investigador o especialista en la materia. A este se le conoce como biógrafo y a la persona seleccionada como biografiado. Conozcamos más de nuestra biografiada. Entre las constantes de su obra
encontramos la presencia de una mujer y su visión de la Ciudad de México con su belleza, sus problemas, luchas sociales, vida cotidiana, literatura, denuncias de injusticias y crítica social. La palabra biografía se compone de las palabras griegas bios, vida, y grafos, escritura, por lo que quiere decir literalmente la escritura de una vida. Por último, deben recordar que la biografía es un género híbrido entre la literatura y la historia, a menudo considerado parte de los memorialísticos, como el diario íntimo o las memorias, es decir, los recuerdos de una persona. En los textos biográficos es frecuente encontrar puntos de vista de diversas personas sobre los biografiados. Veamos uno. José Carlos Rovira conocía a Elena Poniatowska, la mejor novelista mexicana contemporánea. Supe después su intensa biografía, que comienza con el nombre bautismal de Princesa Elena Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. ¿Qué tal? Créeme que por experiencia propia, no es nada fácil el llenado de documentos, pero volviendo al tema, los nombres de la escritora responden a su condición de descendiente directa de la Casa Real de Polonia, aunque ella siempre ha confesado que no ha tenido relación con los Poniatowska, aunque sí le gusta mucho su apellido Amor. ¿Observaron que dentro del texto hay comillas que encierran ciertos extractos de las oraciones? ¿Cuál creen que sea su función? Excelente observación. Para responder a esta interrogante, les pido que analicemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos las comillas inglesas o altas, que son las más conocidas y empleadas. Estas constan de dos pequeñas líneas que se colocan en la parte superior del renglón, tanto al principio como al final. En segundo lugar, tenemos las comillas simples, que se forman únicamente con una línea. Y por último, están las llamadas comillas bajas, también llamadas latinas o españolas, que presentan una forma angular diferenciada a las dos anteriores. Este último tipo de comillas son las que se recomienda usar en los textos impresos en primera instancia y reservar comillas altas o simples cuando se entrecomille algo que ya lleva comillas. Genial, es un dato muy importante. Anótenlo, porque nos ayudará a construir nuestra biografía. Pero aún, no sé cuál es su función. Eso es justamente lo que vamos a analizar en este momento. Veamos la siguiente imagen. Las comillas se utilizan para citar textualmente algo que ocupe máximo 5 renglones. En general, las usamos como se observan en el siguiente extracto de biografía. Como observan, al ser una cita, se entrecomilla completa, pero dentro de esta hay una frase que dice, en aprietos, que significa ponerlos en problemas o en complicaciones. Y como puede ser que para algunos sea difícil el entender tal frase, entonces entrecomilla para dar a entender que significa otra cosa, y no literalmente lo que dice. Veamos otro ejemplo de cita en la que se usan los 3 tipos de comilla. Lean conmigo. Desde joven sintió la necesidad de escribir libros de cierta utilidad al país. Y Carlos Fuentes decía eso. Mira la pobrecita de la Pony. Ya se va en su bochito a entrevistar al director del Rastro. Como observan, se usan las comillas latinas o españolas para abrir la cita. Luego se usan las inglesas para citar lo dicho por el escritor Carlos Fuentes. Y finalmente, las simples para entrecomillar el cómo le decía Fuentes a la escritora, la Pony. Y para nombrar al auto que usaba como se le decía a cierto tipo de autos pequeños y baratos que circulaban hace años en México, bochito. También hay que decir que las comillas sencillas siempre deben ir dentro de las comillas grandes y nunca fuera de estas. Muy bien, eso es cierto. No hay que perderlo de vista. En este caso,
es necesario usar comillas al inicio y al final del texto que se cita, como se muestra en el ejemplo. Ahora bien, no son el único signo que nos ayuda a citar. Otra forma de hacerlo es explicar con palabras propias lo que otras personas dijeron. Estos fragmentos son también llamados paráfrasis y la manera de introducirlos al texto es usando los dos puntos. Acompáñenos a analizar la siguiente información. Los dos puntos se utilizan antes de hacer una referencia o cita textual y se usan para indicar dónde inician las palabras retomadas de alguien más. Por ejemplo, repaso momentos que viví un día de aquel septiembre cerca de esa mujer. Aprendí más de esa multitud sobre el amor y la compasión, el desinterés y la entrega, que todo lo aprendido en el mundo de las apariencias, nos dijo. ¿Observaron la forma en que se deben emplear estos signos de puntuación para completar los datos que utilizamos de distintas fuentes con las que se enriquece nuestro texto biográfico? Ahora vamos a este video acerca de Elena Poniatowska, a propósito del Premio Cervantes que recibiría en 2014 en España. Después de ello, haremos un ejercicio sobre las comillas y los dos puntos. Pongan atención. Sobre las mujeres atípicas, audaces, luchadoras y olvidadas, ha escrito Elena Poniatowska. Su literatura refleja el mundo de personas marginales y desposeídas, de algunas privilegiadas y artistas, de gente común y corriente. Entonces basta con que yo le diga, oiga, ¿y cómo le fue hoy? O ¿está usted casada? O ¿tiene novio? O ¿cuándo se enamoró? O ¿se va usted a enamorar? Cualquier cosa. Ya se viene a veces una avalancha de recuerdos, a veces una avalancha de propuestas, a veces pues una confesión, a veces un grito de desolación, de tristeza. Más de 50 títulos ha publicado Elena Poniatowska. Actualmente trabaja en 2 novelas, una sobre la segunda esposa de Diego Rivera y otra sobre su familia polaca, y creará una fundación con el monto económico del Premio Cervantes. Sí, se va a hacer una fundación para dar todos estos libros que ve usted, que ya más un poquito están catalogados, no están en desorden. Un lugar en el que haya talleres, en el que haya conferencias, en el que haya lecturas, al que puedan acceder también un lugar para los niños, en el que pueda, incluso a mí me gustaría mucho que hubiera alguna habitación o 2 para la gente que viene de fuera. La princesa, que lo mismo teje una historia mágica como Lilus Kikus y simbra a una sociedad con la noche de Tlatelolco, ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Cervantes de Literatura, el más importante de las letras en español, y la Medalla Bellas Artes. Recibir la Medalla Bellas Artes emocionó a Poniatowska, que dedicó su discurso a su familia y a todas las personas que ha querido y la han querido. Como observaron en este breve video, que combina la entrevista con los datos biográficos, hagamos un ejercicio para recuperar el uso de las comillas y los dos puntos. Pongan atención, porque ustedes deberán acomodarlos en las líneas que se agregan en este extracto. Claro, lean conmigo para identificar en dónde van las comillas y los dos puntos e intenten acomodarlos. Basta con que yo le diga, oiga, ¿cómo le fue hoy? O ¿está usted casada o tiene novio? ¿O cuándo se enamoró? Dijo que con el dinero del Premio Cervantes se haría una fundación. Un lugar en donde haya talleres, conferencias. Me gustaría mucho que hubiera en la fundación alguna habitación o 2 para gente que viene de fuera. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron poner la mayoría de comillas o dos puntos donde correspondía? Vamos a las respuestas. Como observan, en la primera oración tenemos comillas latinas o españolas, marcadas en rosa, para abrir o cerrar la oración, pues es una cita completa, y dentro de esta observamos 2 veces los dos puntos marcados en agua, y las comillas inglesas para hacer una cita dentro de la cita, marcadas en rojo.
aunque si hubiesen utilizado las comillas inglesas en lugar de las españolas, hubiera estado bien. Pero, en todo caso, también en lugar de las inglesas, hubiese sido correcto utilizar las comillas simples. En el caso de la segunda oración se usan los 2 puntos para darle paso a la cita de Poniatowska. Y en la tercera oración observamos las comillas inglesas, puesto que es una cita completa, pero también las comillas sencillas en el extracto viene de fuera, para que se entienda en el contexto que se refiere a la gente que no tiene dónde quedarse. En general, solemos usar, al menos en México, las comillas inglesas y las sencillas, más que las latinas o españolas. Noten que los argumentos veraces de alguien nutren un texto biográfico y nos brindan la oportunidad de reconocer y respetar el trabajo que originó esa cita. Pero vamos a conocer qué piensan sus compañeros y si tienen algunas preguntas. Profesor, ahora que sé que existen 3 tipos de comillas, mi duda es, ¿en qué momento debo utilizar cada una? Porque ya había redactado mi texto biográfico y si estoy mal, quisiera corregirlo. Alexandra, interesante tu pregunta. Las comillas inglesas y las simples se escriben en la parte alta del renglón, mientras que las angulares se escriben centradas. Como ya mencionamos, es mejor utilizar de entrada las comillas angulares. Sin embargo, recuerden que la función de estas y de las comillas altas o inglesas es la misma. Adelante con el siguiente comentario sobre los 2 puntos. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Pérez Marroquí. En mi caso, los 2 puntos los utilizo para introducir palabras de otras personas en mis conversaciones. Por ejemplo, mi amiga Alexandra me dijo, hace mucho tiempo fui a un recorrido virtual de los mejores museos del país. Está muy bien, vive la experiencia, te lo recomiendo. Muy bien, Juan Carlos, ya te has dado cuenta de que el uso de los 2 puntos no solo es exclusivo del texto biográfico, sino que los podemos usar en nuestras conversaciones digitales y eso nos enriquece. Vayamos a otro comentario sobre las comillas. Me llamo Laila, y las comillas, además de utilizarlas para una cita textual, las uso a diario en mis diálogos de texto, para indicar que una palabra tiene sentido irónico. Por ejemplo, las exposiciones de hoy me generaron mucha tranquilidad. Muy bien, Laila, has identificado un uso muy común de las comillas en diálogos cotidianos cuando queremos ser irónicos. Además de reconocer su uso en el texto biográfico, nos sirve para introducir la opinión de otra persona en un nuevo texto. Así que no olviden que los 2 puntos y las comillas se utilizan normalmente para introducir y delimitar las palabras de las personas, aunque también tienen otros usos cotidianos como los que acabamos de escuchar. En las biografías, al igual que en otros discursos académicos, se usan ciertos recursos gráficos para marcar de manera más directa la intervención de otras voces dentro del texto. Estos recursos nos ayudan a exponer opiniones de otras personas con claridad y a que no nos adjudiquemos palabras o ideas que no nos pertenecen, respetando así el derecho de autor. Efectivamente, el uso correcto de estos signos nos ayudan a respetar los derechos del escritor o de la fuente oficial. Para dejar más clara esta idea, les invito a ver el siguiente video. ¿Saben usar de manera adecuada las comillas para señalar las citas textuales en sus textos? Los invito a profundizar más sobre el tema. Hola, Hola, ¿qué haces? redacto un resumen sobre la energía nuclear, pero no sé cómo escribir las citas textuales de otros autores. Yo tampoco sé cómo hacerlo y tampoco recuerdo cómo indicar la fuente de donde se toma la información. Vamos a investigar. Cuando redactamos un texto a partir de otras fuentes, es importante usar comillas para señalar las citas textuales, así como indicar la fuente de la cual se tomó esa información para dar crédito al autor. Una cita textual es la expresión de una idea o afirmación que fue extraída de un documento de manera textual, es decir, de manera exacta. Una cita textual debe contar con la referencia precisa de su origen o fuente dentro del cuerpo del texto. Por eso es importante el uso de las comillas.
Las comillas son un signo ortográfico doble y las hay de 3 tipos. Comillas angulares, también llamadas latinas o españolas. Comillas inglesas. Y comillas simples. En los textos impresos, por lo general, se usan las comillas angulares, pero en México, como en otros países de América, se acostumbra el uso, en primera instancia, de las comillas inglesas, y los otros tipos de comillas se utilizan para entrecomillar partes de un texto ya entrecomillado. Veamos algunos de los usos de las comillas. Para reproducir citas textuales. Para indicar los pensamientos de los personajes en una narración. Para indicar que una palabra tiene un sentido irónico o algún significado distinto al habitual. Para indicar que una palabra es extranjera. Para citar el título de un artículo, poema, nota, etc. Para resaltar partes de un texto ya entrecomillado. Cuando se cita el significado de una palabra, este aparece generalmente entre comillas simples. De acuerdo, entrecomillamos las citas textuales, pero ¿cómo le damos crédito al autor o autores? No sé, sigamos leyendo. Hay diferentes estilos o sistemas para hacer citas textuales de manera correcta. Por ejemplo, el estilo APA, Chicago, MLA, Vancouver y Latino. El estilo APA es el que más usamos. Para hacer una cita textual corta en un texto que se está redactando, se incorpora esa cita entre comillas inglesas y al final, entre paréntesis, se integra el autor o autores y el año de su publicación. Si se desconoce el nombre del autor, se anota el título del documento en cursivas. Si la cita textual es corta y con énfasis en el autor, se hace primero referencia al autor, anotando el apellido del autor o los autores, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación, la cita entre comillas y finalmente, entre paréntesis también, la página de donde se tomó la cita. En la cita textual corta con énfasis en el año, se anotará primero el año en el que se hizo la publicación. A continuación, se escribirá el nombre del autor, la cita entrecomillada y al final, entre paréntesis, la página. Es importante destacar que para hacer una cita textual larga, es decir, que sobrepasan las 40 palabras, la cita se debe escribir en una nueva línea y sin comillas. Todo el párrafo se coloca a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y se utiliza el interlineado sencillo. Por su parte, la tipografía es, por lo general, 2 puntos menor que el resto del texto. Al final de la cita larga se anota entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Si se desconoce el nombre del autor, entonces se anota el título del documento en cursivas. Como la definición de energía nuclear es una cita textual corta, le ponemos comillas y entre paréntesis y en cursivas el título del documento, porque se desconoce el autor y el año en que se publicó. Y en la otra cita textual corta, entrecomillamos la información y agregamos entre paréntesis el apellido del autor y el año en que se publicó. Quedó muy bien. Sí. A la mesa. Cuando se redacta un texto en el que se usan citas textuales de diversas fuentes, el uso correcto de las comillas es de gran importancia para dar crédito a los autores. ¿Están listos para citar adecuadamente? Espero que sí. Adiós. Como se dieron cuenta, es importante conocer el uso adecuado de las comillas en la redacción de nuestros textos. Ahora veamos el siguiente video del profesor José Adolfo Gerardo Macal, con la finalidad de ampliar la información de la utilización de las comillas en los textos biográficos. ¿Cómo utilizamos las comillas en un texto biográfico? Ante todo, las comillas es un signo tipográfico que se utiliza para señalar frases o palabras con un sentido totalmente diferente al resto del texto. Se puede utilizar dentro de la biografía también.
El autor lo representa mediante un diálogo directo, es decir, lo va a representar o a reproducir de manera textual y literal lo que dijo el personaje a quien se le está realizando la biografía. Para ello va antecedido de 2 puntos. Se abren las comillas, se anota la frase textual, se cierra la comilla y se pone el punto. No es más que una cita textual dentro del texto biográfico, es decir, como por ejemplo las frases célebres. Digamos un ejemplo. Benito Juárez dijo, 2 puntos, se abren las comillas, el respeto al derecho ajeno es la paz, se cierran las comillas y punto. Como ya se dieron cuenta, estos recursos nos ayudan a mostrar sus ideas con claridad y a que no se adjudiquen frases o ideas que no sean propias u originales. Correcto. Las citas textuales, como bien lo has mencionado, dan veracidad al texto biográfico y además se reconoce el trabajo del autor al poner la referencia bibliográfica, que son los datos en donde se encuentra dicha información. Recuerden, el aprendizaje esperado que abordamos en la sesión fue: escribe un texto biográfico y el propósito fue emplear 2 puntos y comillas para citar. Ahora el reto para ustedes consiste en que revisen un texto biográfico y que utilicen los signos adecuados a su redacción. Asegúrense de utilizar los 2 puntos o comillas para reseñar una cita textual, así como para poner la referencia bibliográfica. Recuerden que casi siempre los 2 puntos y las comillas se utilizan juntos. Corroboren que todo lo que no son sus propias palabras esté correctamente citado y referenciado. Si disfrutan del cine, les recomendamos algunas películas biográficas como Gandhi, que trata sobre la vida del activista y luchador social, que con métodos pacifistas combatió la política racista inglesa e influyó en la independencia de India. O también revisar, por ejemplo, la vida de algún personaje que les guste mucho. Hay unas vidas extraordinarias que se han presentado en documentales como la del científico Nikola Tesla, del director de cine George Lucas o del futbolista como Pelé o Maradona. ¡A buscar! Hay varias, hay de todos los gustos. O un filme clásico como Gorilas en la niebla, que cuenta la aventura de Dian Fossey, una mujer que estudió y protegió durante años a los gorilas de África Central. Finalmente, gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre ideas entrecomilladas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.